Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos llegando hacia su hogar, hasta donde usted se encuentra en este momento. Es una bendición para nosotros estar ministrando la palabra hasta donde usted está. Hoy vamos a continuar viendo el proceso que nuestro Señor Jesús tuvo con sus discípulos desde que salió de Galilea y llegó a Jerusalén, esa pasión que tuvo, esa semana fuerte de actividad. Y hoy vamos a ver la ascensión. Hoy vamos a hablar un poquito de lo mucho que nos enseña la palabra de nuestro Dios en eso. Y hoy, hermano, le enviamos nuevamente un saludo allá a su hogar, allá a su casa, con su familia, donde usted está. Yo sé que muchos están respetando este tiempo como si estuviera aquí en las instalaciones de la iglesia, hacen el tiempo allí en su sala, allí donde usted está. Algunos nos han comentado que enlazan la tecnología a la pantalla de ahí de su sala. Dios les bendiga. Dios les siga dando palabras a través de este medio a toda la familia que pues hace el esfuerzo por estar tomando estos tiempos para alimentarse de la palabra de nuestro Dios. Enviamos un fuerte saludo, enviamos en el nombre de Jesús esa bendición que Dios quiere darle a cada uno de ustedes. Hermanos, vamos a estar continuando con la palabra de nuestro Dios. Le invito a que nos acompañe en esta lectura de la palabra. Lucas, vamos a ver al escritor inspirado por Dios, capítulo 24, sí, y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, después de que nuestro Señor Jesús se encontrara con aquellos dos hombres que iban en camino hacia aquella aldea de Emaús, y cómo ellos platicaron con el Señor Jesús. ¡Qué bendición en aquel camino! Aquellos hombres, como nuestro Señor Jesús les explicó, yo me imagino, ¿verdad? Como dice la palabra aquí, Lucas, ¿verdad? Verso por verso, las profecías que estaban escritas de nuestro Señor Jesús sobre que Él iba a venir, iba a morir, iba a resucitar. Y aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que cuando llegaron allá a Emaús, el Señor Jesús hizo como que iba más adelante, y aquellos le dijeron: Señor, quédate, ¿verdad? Y cuando se quedó nuestro Señor Jesús, ahí estaba platicando con ellos, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que después se desapareció, y dice que ellos fueron cautivados por la palabra que Él les estaba diciendo, y se ardía dentro de nosotros, ¿verdad? Eso que Jesús cautivó el corazón de ellos. Regresaron con los discípulos de Jerusalén a Emaús, más o menos son como 10 kilómetros. Regresaron de noche, en el peligro de la noche, no les importó. Ellos regresaron con los discípulos, y ahí encontraron a los 11 reunidos junto con los demás que estaban ahí, y ahí nuestro Señor Jesús se vuelve a aparecer ahí con ellos, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, ahí donde vamos a dar lectura, Lucas 24, ahora el verso 50 al 53, dice la palabra de nuestro Dios: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento encomendamos, Señor, esta administración de tu palabra en tus manos. Rogamos que una vez más nos ayudes a entender tu palabra. Señor, nos des esa enseñanza, esa aplicación, ese desafío para nuestras vidas, Padre. Háblanos como siempre lo haces cuando vamos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Qué bendición fue para
Lucas, aquel hombre, el poder estar investigando, el poder escribir dos veces sobre la ascensión de nuestro Señor Jesús. Una fue en el Evangelio, y en el Evangelio de Lucas, así lleva su nombre, Lucas, y la otra fue en el libro histórico del Nuevo Testamento, es Hechos, en esa primera parte, que el capítulo 1 habla también sobre la ascensión, y miren, hermanos, nuestro mundo cristiano, por así decirlo, celebramos con mucho énfasis la venida de nuestro Señor Jesús. Es bueno celebrar la Navidad de la manera que recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también es bueno celebrar con gusto, con gozo, que Él se fue al cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesús, como Lucas narra eso, y en el viaje de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra, terminó su ministerio terrenal en la ascensión. Su vida comenzó, según los evangelios, la vida pública de nuestro Señor Jesús, pues comenzó con la venida, con el descenso, y concluyó con su ascenso. Inició con la encarnación y finalizó con su exaltación. Comenzó con una buena expectativa y clausuró con una consumación. Empezó con el Hijo de Dios naciente de una virgen que descendió a la tierra, aquel pequeño niño que nació indefenso, y concluyó con el Hijo de Dios resucitado de los muertos y que ascendía al cielo. Inició con esperanza no cristalizada y terminó con esperanza plenamente cristalizada. Comenzó con una promesa y concluyó con un cumplimiento de esa promesa. Comenzó con aquella alabanza de María, con Simeón, con Ana y los ángeles que anticipaban la llegada del Mesías, y finalizó con la adoración y la alabanza de quienes presenciaron su partida. Y solo Lucas, como yo dije al principio, hace un momento, se le da esta gran bendición de poder narrar en dos ocasiones. Una es en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 50 al 53, y la otra parte es en el libro de Hechos, capítulo 1. Y hoy vamos a ver lo que ya hemos leído. Hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, cómo nuestro Señor Jesús sacó a aquellos hombres que estaban con Él, a sus discípulos y a la gente que con Él estaba. Dice el libro de Lucas que los sacó hasta Betania, y en este primer punto que vamos a estar viendo de la palabra de nuestro Dios, ¿qué era para los discípulos? ¿Qué era para los discípulos? ¿Qué significaba para los discípulos aquella ocasión? Bueno, pues un final. Hasta ese momento su fe había estado pues su fe puesta en una persona de carne y hueso, y había dependido de su presencia física. Estaban tristes, estaban pues agobiados. Se muestra en ese mismo capítulo de Lucas, capítulo 24, ahí cuando aquellos hombres que iban en camino a Emaús, pues iban platicando sobre lo que había pasado. Y a mí me llama mucho la atención cómo estos hombres, dice el escritor Lucas, ahí narra, dice que iban hablando entre sí. El verso 14, Lucas 24, 14, dice que iban hablando entre sí de todas las
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sí, aquellos hombres iban platicando, iban, quizás iban diciendo de los milagros que había hecho el Señor Jesús, de cómo había resucitado a Lázaro, de cómo había sido nuestro Señor Jesús aquel profeta, sí, porque así se refirieron cuando el Señor Jesús se les emparejó y les dijo, bueno, pues ¿de qué hablan, verdad? Sí, dice ahí el verso 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Verdad? Dice que nuestro Señor Jesús en el verso 19 les preguntó, bueno, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Ellos le dijeron, pues de Jesús, el Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos en primer lugar, ¿verdad?, que para los discípulos era un final. Aquel poderoso profeta, aquel poderoso varón, ¿verdad?, ya había sido concluido y terminado para ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba aquí? ¿Qué está pasando en estos versículos de Lucas 24, 50? Bueno, nuestro Señor Jesús, ahí en aquella ocasión dice que lo sacó hasta Betania. Betania era aquella aldea que se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Y la conocía muy bien nuestro Señor Jesús, pues al comienzo de su última semana en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, dice la palabra que él fue con sus amigos ahí a Betania, ahí se quedó, sí, ahí estuvo, además que conocía bien esa región, ahí fue, dice, lo sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Nuestro Señor Jesús se llevó a los que estaban con él, ¿verdad? Pero estamos viendo que para ellos, ¿qué significaba este momento, ¿verdad? Sí, para ellos significaba, ¿verdad?, pues el final, ¿verdad?, el final, que ellos habían puesto su confianza en una persona de carne y hueso y habían dependido de esa persona, ¿verdad? Y desde ese momento, ¿verdad?, estarían en relación con alguien que era independiente del espacio y del tiempo ya para siempre, porque lo que iban a ver, lo que estaba a punto de suceder, cambiaría para siempre sus vidas. ¿Sí? Y lo que ya comentamos, como Lucas describe el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Cómo llega nuestro Señor Jesús y aparece aquí, hace su aparición en la tierra. Ahora está describiendo su ascenso. Lucas, qué bendición de aquellos hombres que estuvieron ahí. Pero vemos que en primer lugar para ellos era un final, ¿verdad? Era un final, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, ¿qué vemos que era para ellos? Aparte de que era un final, era un principio, ¿verdad? Sí. Los discípulos no abandonaron la escena apesadumbrados, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace usted cuando va y se despide de alguien? ¿Se acuerda cuando aquellos profetas en el Antiguo Testamento le dijeron a Elías, sí, le dijeron que su maestro iba a ascender, sí? Le dijeron, ¿sabes que tu maestro va a ser arrebatado de ti? ¿Qué les dijo Eliseo? Sí, callad. ¿Qué guardaría Eliseo en su corazón? Porque él sabía que su maestro iba a ser separado. Si Eliseo dijo, sí, callad, y se encontró otra vez otro grupo, y les dijo, ¿sabes que tu Señor va a ser separado de ti? Él dijo, sí, callad.
Pero cuando se fue el profeta, ¿verdad? Sí, fue separado de él, ¿verdad? Sí, el profeta Elías fue levantado en un torbellino, en un carro de fuego, ¿verdad? Sí, y el profeta Elías, ¿verdad? Se separó de él, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Él dijo, carro de Israel y su gente de a caballo, y no lo volvió a ver más. No hubo promesa, ¿verdad? No hubo promesa, ¿verdad? Simplemente se separó de él, ¿verdad? Sí, y ya no está más con él. En ese momento en que él regresó, ¿verdad? Sí, se fue, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El profeta, ¿verdad? Se quedó a continuar el ministerio que había iniciado su maestro, ¿verdad? Sí, pero ahora, a diferencia de nuestro Señor Jesús, los apóstoles en aquel tiempo, en aquel lugar, ¿verdad? Sí, estaban en esa expectativa final, pero en este punto número 2 vemos, ¿verdad? Que también era un principio, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Que los discípulos no abandonaron apesadumbradamente aquel lugar, como cuando alguien va a despedir a alguien y ya, ¿verdad? No, sí. Lucas no termina, el evangelio no termina con un funeral, el evangelio no termina con lágrimas enterrando a un maestro, a un profeta, no, sí, no, Lucas no termina así el evangelio. Lucas termina diciendo de los discípulos, ¿verdad? Y aconteció que bendiciéndolos, ¿verdad? Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿verdad? Con gran gozo. Entre el punto número 1 y el punto número 2 que hemos estado viendo, hermanos, sí, hay tanta enseñanza, ¿verdad? En primer lugar, la que estamos viendo, ellos, para los discípulos fue un final, ¿sí? Pero número 2 también fue el inicio, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué está pasando en ese final para ellos? Y el punto número 2, en ese inicio, Jesús los está bendiciendo, dice, y alzando sus manos los bendijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En ningún momento, ¿verdad? Lucas describe en los capítulos anteriores que Jesús bendijo a sus discípulos hasta aquí. Aquí describe esa bendición y no da más detalles, sino simplemente dice, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Qué significado tan profundo tiene la bendición? Bueno, ¿verdad? Sí, aquí podemos decir, aquí concluye lo que Zacarías dejó pendiente. Aquel sacerdote que quedó mudo porque se le presentó el ángel, ¿verdad? Y cuando el ángel le da aquella anunciación, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece, qué bendición tenía Zacarías. Una sola vez en su vida podía entrar al lugar santísimo y ahí no creyó, ¿verdad? Y se quedó mudo. Después de entrar al lugar santísimo, él tenía que bendecir al pueblo. Él tenía que impartir una bendición y no la pudo dar. Se quedó mudo. Sí. Concluye Lucas el libro diciendo, Jesús bendijo. Aquello que no pudo hacer Zacarías en un inicio, ¿verdad? Jesús lo hace con sus discípulos, ¿verdad? Qué importante es para nosotros el decir Dios te bendiga, el decir yo te bendigo en nombre de, ¿verdad? Está
deseando lo bueno, está usted dando bendición. Hay unos textos, ¿verdad? Sí, hay unos textos en la palabra de nuestro Dios donde se describe la bendición sacerdotal, ¿verdad? Donde dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Está en, pues, Números 6, 24, ¿verdad? Ahí también nuestro Señor Jesús, acá en Lucas, tomando su papel como sacerdote. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que nos puede entender. Entonces, el que bendecía en aquel tiempo también era el sacerdote, ¿verdad? Y aquí estas palabras, sí, que están descritas en Número 6, 24, es una bendición que comúnmente usted puede repetir, que usted ha escuchado, que nosotros, pues los pastores la decimos a la congregación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Algo parecido, algo muy similar, nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos y a toda la gente que estaba con él ahí. Ahora yo le digo a usted, papá, mamá, hijo, ¿usted bendice a los suyos? Debe ser algo común, debe ser algo común entre el pueblo de Dios. Debe ser algo común. De repente, mire, usted puede practicar algo como esto, ¿verdad? Algo que sea tan natural. De repente, ¿verdad? Si usted se separa temporalmente por horas o por días de un ser querido porque va a un viaje, va a alguna comisión de trabajo o simplemente en la rutina diaria. Bueno, ahorita estamos en este tiempo de pandemia, pero también se puede bendecir en casa, ¿verdad? Sí, eso es obvio, ¿verdad? En el que usted puede decir, bueno, ya me voy a la escuela, Dios te bendiga, Dios te guarde, ya voy al trabajo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que seas prosperado en todo lo que hagas, que tu palabra bendiga y no maldiga, yo te bendigo en el nombre de Jesús, y así se separa, ¿verdad? Temporalmente. Ahora, si en casa, ¿qué podemos hacer? Pues cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando simplemente alguien va y se le acerca y le da una palmadita. ¡Ay, gracias a Dios por esa palmadita! Dios bendiga tu mano y nunca falte la fuerza sobre ella. ¡Qué bendición!, ¿no? Sí, ¡qué padre! Sí. Mire, yo lo acostumbro a decir en mi familia. De repente alguien de mis hijos o mi esposa se me acerca y me toca, me da una palmadita o en la cabeza, o de repente, ¿verdad?, está ahí descansando el pastor y va alguien y le toca los pies y dice: Dios bendiga esa mano que me está tocando y que nunca falte la fuerza en tu mano. Esa es una manera de bendecir. Usted bendice a los que están con usted. Usted bendice a la gente con la que usted convive. Usted bendice a través de las redes sociales. Dios bendiga su vida y Dios bendiga a todos aquellos que están viendo esta transmisión, las que han visto en el pasado y las que verán en el futuro. ¿Se da cuenta qué fácil es bendecir? Háganlo, háganlo. Nuestro Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Por eso le digo que entre el primer punto y el segundo punto hay mucha enseñanza y hay mucho que podemos aprender, ¿verdad? Pero el punto número 2 nos dice la palabra de nuestro Dios que aquello también fue un principio para un nuevo ministerio que comenzaba en los discípulos, ¿verdad? Ellos no abandonaron aquel lugar, ¿verdad?, con tristeza. Uy, ya se fue el maestro. Uy, ¿qué vamos a hacer? No, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que ellos después de que Jesús los bendijo, dice, después le adoraron, ¿verdad?, y volvieron a Jerusalén tristes, agüitados, culpándose. No, nada de eso. Ellos volvieron con gozo,
Mire, vamos a ver, déjeme leerle otra versión de aquí mismo, ¿sí? De este mismo texto, ¿verdad? ¿Sí? Cómo los discípulos volvieron, ¿verdad? ¿Sí? Dice la versión traducida al lenguaje actual, ¿sí? Mientras ellos lo adoraban, después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén. Ellos regresaron con eso en mente, de que ellos iban con una nueva expectativa, un nuevo comienzo. Era algo nuevo que ellos estaban enfrentando. Mire, hermano, hermana, ellos regresaron adorando a nuestro Dios con gozo en su corazón. Ellos lo hicieron, ¿verdad? Porque dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Si dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos. Una versión dice regocijaos, ¿verdad? Sí, cuando hay gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Es porque uno está contento. Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿verdad? Ellos con gozo regresaron, ¿verdad? Imagínense qué promesas el Señor Jesús les estaba dando ahora que se fue. Pues que se aguantaran ahí, porque tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos decían, si nuestro Señor Jesús lo dice, hay que hacerlo. Sí, ellos estaban con gozo, con esa expectativa que ahora venía sobre ellos más adelante, allá en el Pentecostés. Eso lo vamos a ver más después, ¿verdad? Sí, vamos a estar hablando de lo que Jesús les dijo, pero en otro tiempo de ministración. Ahora estamos viendo, ¿verdad? Que también significó un principio, ¿sí? Romanos 8. 38 y 39, sí, el apóstol Pablo dice, estoy seguro, decía Pablo, de que nada, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que se ha hecho realidad en Cristo Jesús, dice esta versión. Sí, hermanos, sí, nuestros apóstoles amados, aquellos hombres que el Señor Jesús ministró, discipuló, enseñó, guió, ahora estaban regresando con gozo, a expectativas de lo que vendría. Podemos decir, ellos estaban entrando, ¿verdad?, en una nueva situación que continuaría hasta nuestros días. La esperanza de volver a ver al Señor Jesús. ¡Qué bendición! Desde entonces y hasta la fecha le estamos esperando. Mire, vamos a ver un tercer punto. ¿Sí? Más aún, ¿sí? La ascensión les dio a los discípulos la seguridad de que ellos tenían un amigo en el cielo y no solo en la tierra. ¡Qué bendición! Sí, qué bendición, ¿verdad? Sí, eso que vieron les dio esa seguridad. Sí, eso que vieron les dio esa seguridad. Recuerde que los discípulos estaban incrédulos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, les abrió el entendimiento. Sí, les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender y comprender la escritura profética que estaba ya escrita, ya hablada. Dice la palabra aquí en Lucas que estaba en los salmos, en los profetas, ¿verdad?, estaba en la ley escrito sobre el Mesías, ¿verdad? Entonces dice la palabra aquí Lucas que les abrió el entendimiento. Aquí usted y yo podemos decir algo. Señor Jesús, una oración simple,
Abre el entendimiento de en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, para que yo pueda entender y comprender tu palabra, así como tú hiciste entender a tus discípulos cuando tú te fuiste. Ellos se quedaron con ese gozo. Yo no tengo por qué estar preocupado por la situación que aquí está en este mundo, sino al contrario, tengo que gozarme porque tú eres mi Padre Celestial, que te preocupas y sabes de qué cosas yo tengo necesidad. Fíjese, yo acabo de decir algo que me he equivocado. Padre Celestial, que te preocupas. Eso está mal. Sí, nuestro Padre Celestial no se preocupa por nada. Sí, el preocupado somos nosotros. Sí, Lucas nos dice, vimos ese estudio en Lucas capítulo 13. Dice, vosotros no os preocupéis por nada. Sí, nuestro Padre, sí, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Sí, por eso yo les digo que aquellos discípulos regresaron con gozo, porque ellos se acordaban de todas las cosas que Jesús les había dicho. Sí, todo eso, ¿verdad?, está escrito en la palabra. Ahí cuando nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, les estaba diciendo, ¿verdad?, sí, que ellos no tenían que preocuparse de nada. Ellos no tenían que tener aquella preocupación como lo hace la gente que no tiene esperanza en Dios. Ellos tenían que estar contentos. Ellos tenían que estar pues listos, porque nuestro Señor Jesús ya se había ido al cielo. Ahora ellos tenían un amigo allá. Ellos sabían, tenían esa certeza, tenían esa confianza, ¿verdad? Aquel incrédulo que decía, yo no voy a creer hasta que le vea, ¿verdad? Y el Señor Jesús ahí les dijo, ven, acérquense. Mira, toca mi mano y mete tu dedo aquí. Toca mi costado y mete tu dedo ahí, ¿verdad? Es más, ahí que tienen pescado, denme un pedazo, denme un pan, dijo el Señor Jesús ahí en Lucas 24 cuando se les apareció, ¿verdad?, y comió con ellos, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que ellos tenían esa confianza ahora que Jesús había resucitado, ¿verdad?, y iba al cielo. Recuerden San Juan 14. Lo que Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. Todas esas palabras, ellos las estaban recordando. ¿Y qué más recordarían ellos? Dice Juan que lo que se escribió fue para que usted y yo creyéramos. Que creamos en Jesús, que Él está a la diestra del Padre. Él es quien dijo ser. Él está con nosotros ahora a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo la ascensión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, en los discípulos, ¿verdad?, pues en este tercer punto ellos estaban convencidos que tenían un amigo en el cielo y no tan solo en la tierra, ¿verdad? Entonces, estos tres puntos que hemos visto, ¿verdad?, cómo para ellos, ¿verdad?, esto que estaba pasando, que veían que ya nuestro Señor Jesús había muerto, ¿verdad?, y era el significado para ellos de un final. Pero luego, cuando el Señor Jesús se les apareció y dice que le adoraron, aunque no creían en Él, les reprochó su incredulidad. Pero también vemos, ¿verdad?, que después de que se les apareció, después de que les dijo, tóquenme, denme un pedazo de pan, un pedazo de pescado para que vean que yo he resucitado, después que los llevó allá a Betania y ascendió, ellos estaban convencidos totalmente. Hasta le adoraron y regresaron con gozo. Dice la palabra de nuestro Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Qué bendición. Sí, mire, sí, vamos a concluir
Vamos a concluir aquí esta pequeña enseñanza, ¿verdad? Cómo los discípulos, ¿verdad? Cómo los discípulos, sí, en este punto 3, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que tenían un amigo no tan solo en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? ¿De qué manera ellos, sí, buscaban esa relación con Jesús? Ellos de qué manera, cómo le hicieron, qué pasó al otro día, al tercer día, al cuarto día, ¿dónde estaban ellos? ¿Verdad? Dice Lucas, ahí nos da una pista, ¿verdad? Nos da una ventanita ahí, ¿verdad? En este último versículo, el verso 53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, amén. Así dice Lucas, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaba el templo para los judíos? ¿Verdad? La presencia de Dios, ¿sí? El lugar de su presencia, ¿verdad? Cualquier judío del tiempo de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde vas a buscar a Dios? Al templo, ¿verdad? Allá en el templo, ¿verdad? Allá estaban, ellos estaban congregando y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, físicamente, pues tenemos un edificio, ¿verdad? Hay edificios, ¿verdad? Donde pues la iglesia de Dios se congrega. Mire, hermano, hermana, les extrañamos aquí. Debemos decirle que la familia pastoral extraña a la iglesia, ¿verdad? Les extrañamos a ustedes, ¿verdad? Aunque intercedemos a diario por ustedes, les extrañamos, hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? ¿Qué hacía aquella primera iglesia primitiva? Pues se congregaba, estaba ahí en el templo buscando de Dios, estaban convencidos que Jesús había ascendido al cielo, que se fue vivo, que no se quedó en la tumba, venció la tumba, ¿verdad? ¿Sí? Y resucitó con poder y se fue al cielo, y ellos veían el templo como una conexión. Ellos veían el templo como algo de ir a buscar de Dios, ¿verdad? Y conforme fue pasando los días, ¿verdad? Se llegó más adelante al cumplimiento de la palabra que nuestro Señor Jesús prometió. No los voy a dejar huérfanos, voy a venir con ustedes a través del Espíritu Santo. Dice, mandaré al Consolador, ese precioso Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, sigue con nosotros, sigue con usted ahí donde está, sigue con usted en el trabajo, donde quiera que estamos, ahí está la preciosa presencia del Espíritu Santo. Dice Lucas, concluye que aquella pequeña congregación estaba siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, yo creo firmemente que después de este tiempo de enclaustramiento en el que nos encontramos a través, pues, o más bien por causa de esta pandemia, yo creo que con gozo usted va a venir aquí a buscar de Dios, a tener comunión con la demás congregación, ¿verdad? Con la iglesia, ¿verdad? Y va a venir con gozo, con gusto, a alabar a nuestro Dios aquí en el edificio que se ha construido precisamente para eso, para que usted venga y se congregue con el único propósito de alabar a Dios. Ahora, fíjese, déjeme darle esta aplicación, ¿verdad? También final, el templo de Dios es usted y yo. Así dice la palabra. El apóstol Pablo escribió ahí en Corintios, ¿verdad? Que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hacía aquella iglesia primitiva en el templo? Adorando. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Adorar a nuestro Dios, tener buena actitud, adorar a nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Yo quiero hacer énfasis en las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos las suple. Yo sé
que hay necesidades en usted como iglesia, como pueblo de Dios, pero Dios no quiere que usted y yo estemos con ansiedad. Ay, nuestro Dios, esto que está permitiendo, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿De qué manera podemos buscarlo ahora que estamos en casa? Adorándole, teniendo este altar familiar. Recuerde que hizo la iglesia primitiva. Aquí estamos viendo a los apóstoles. Regresaron y adoraron. Estuvieron en el templo buscando de Dios, alabando y bendiciendo a Dios. Es lo que tenemos que hacer ahora en casa, ¿verdad? Alabar a nuestro Dios, bendecirlo, ¿verdad? Bendecir a nuestro Dios. Sé que a veces hay tiempos difíciles, pero es el tiempo en el cual tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener buena actitud, tenemos que estar ahí viendo la manera de tener tiempos de calidad, comunión entre la familia con Dios, ¿verdad? Y más adelante vamos a tomar también estos temas con base bíblica 100% y vamos a ministrar a cada familia aquí de la iglesia a través de estas ministraciones de la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos viendo la ascensión de nuestro Señor Jesús, como aquellos discípulos, para ellos fue el término del ministerio, dijeron aquellos caminantes de Maús, de aquel profeta. En general, para los discípulos fue el inicio de un ministerio que con gusto se entregaron a ellos en cuerpo y alma, a tal grado que ofrecieron su vida como una ofrenda a nuestro Dios. Y tercero, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que tenían un amigo en el cielo, no tan solo aquí en la tierra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos también convencidos nosotros, Padre, que tenemos ese amigo que no nos deja y que estás con nosotros, Padre, y que también está, Señor Jesús, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tu palabra dice que tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, oh Padre Celestial, y que no nos preocupemos, que no estemos, Padre, en ansiedad ni preocupados. Antes, como hicieron aquellos discípulos, alabarte, adorarte, bendecirte, Señor, y todo lo demás tú lo añades. Todo lo demás tú lo das como una añadidura. Padre, queremos tener esa actitud que tuvieron aquellos hombres tuyos, Padre, que comisionaste, aquellos discípulos, Señor. Regresaron con gozo, bendiciendo tu nombre, y se congregaban, estaban continuamente allá en el templo, bendiciendo y alabando tu nombre. Señor, hoy, en este tiempo que estamos cada familia en su hogar, permítenos estar continuamente bendiciendo tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos esa bendición para cada familia. Señor, gracias, Señor, porque a través de estos medios tú nos estás permitiendo llegar hasta tu iglesia, hasta tu congregación. Les bendecimos en tu nombre. A ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Nos guías a toda verdad. Eres nuestro consolador. Eres el que estás con nosotros. Gracias te damos por revelarnos esa verdad escrita en tu palabra. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, por resucitar y estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Estamos muy contentos de que usted se siga comunicando. Sí, le damos este agradecimiento a través de este medio, amados hermanos y hermanas, porque mire, si hoy, por ejemplo, estuvieron
conectados. Nuestro hermano Diego Purata, Dios te bendiga, hermano. La hermana Linda Gómez, que es mi esposita hermosa, sí, Dios te bendiga, amada esposa. La hermana Natalia, sí, de Martínez, Avi Sánchez, Mari Paz, Noemí Hernández, Dali Martínez, Fausto Chávez, Judith Sánchez, Gladys Howe, Miguel Ángel Salinas, JM Carrillo, Juan Carlos Castillo, Juana Murillo y más hermanos y hermanas que se siguen conectando. Dios les bendiga. Ustedes pueden, hermanos, seguir interactuando, seguir mandando saludos, y ahí entre los hermanos vamos a estar contestando estos saludos, ¿verdad? Hermanos, esta es una manera en que usted puede estar también interactuando con la iglesia. Dios le bendiga. Siga estas conexiones, siga estas transmisiones. La próxima transmisión es el próximo domingo a las 11 de la mañana. Mire, tenemos un tema también pues especial. Todos los temas que hablamos de la palabra son especiales. Vamos a hablar sobre la gran comisión. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestros hogares en este tiempo de contingencia? Vamos a ver esto y un poco más el próximo domingo. Dios les bendiga, amados hermanos, les amamos. Reciba un fuerte abrazo en el nombre del Señor.